Mientras que las tablas dinámicas pueden ser muy esclarecedoras por sí mismas, los gráficos dinámicos agregan un componente visual para ayudar a que los datos cuenten realmente una historia. Los gráficos dinámicos son similares a los gráficos fijos en muchas formas, con un sinfín de diseños y estilos para elegir y personalizar. Dado que un gráfico dinámico está conectado a una tabla dinámica, se actualiza automáticamente para reflejar cualquier cambio en la tabla dinámica. Los gráficos dinámicos nos van a facilitar una representación gráfica de los datos contenidos en una tabla dinámica o en una hoja de cálculo compleja. Además, incorpora controles de filtrados interactivos que permiten analizar rápidamente un subconjunto de datos. Crear un gráfico dinámico es extremadamente fácil si ya tenemos una tabla dinámica. Es inmediato porque el gráfico será una especie de apéndice de la tabla dinámica con un comportamiento paralelo. Vamos a comprobarlo. Tenemos aquí una tabla dinámica que hemos creado previamente. Ahora, como decíamos al principio, hacer un gráfico dinámico desde aquí es sumamente fácil. Primero debemos hacer clic a cualquier celda dentro de la tabla dinámica. Aparecen las pestañas Analizar tabla dinámica y Diseño en la cinta de opciones. Nos dirigimos a la ficha o pestaña Analizar tabla dinámica. En el grupo Herramientas, hacer clic al botón o comando Gráfico dinámico. Se abre el cuadro de diálogo de Insertar gráfico, que permite elegir entre una gran variedad de tipos de gráficos dinámicos. Excel nos ofrece varios tipos de gráficos, cada uno de ellos con sus propias características. A su vez, cada uno de ellos contiene varios subtipos, lo que amplía las posibilidades de representación. Por ello, es necesario que conozcamos sus particularidades, ya que así estaremos capacitados para decidir cuál es el más adecuado para los distintos usos posibles. Algunos tipos de gráficos serán mejores que otros, mostrando cierto tipo de datos. Los tipos de gráficos más comunes son columnas, barras, líneas y circular. Los gráficos de columna y barras funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos uno contra otro. Los gráficos de líneas y de áreas son excelentes para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Y los gráficos circulares muestran diferentes categorías como partes de un todo. Lamentablemente, todos los tipos de gráficos no están disponibles para gráficos dinámicos. A continuación, seleccionaremos el tipo de gráfico que deseamos utilizar. En este ejemplo, deseamos realizar comparaciones entre las ventas de los productos y en consecuencia vamos a elegir el tipo de gráfico de columnas y el subtipo de columna agrupada en 3D. Para finalizar, clic al botón Aceptar. El gráfico aparece en la hoja de trabajo con la tabla dinámica al lado. Como se observa en el gráfico, podemos concluir rápidamente que el producto con mayor venta es la secadora y el producto con menor venta son las cocinas, por lo cual se deberían pensar en ciertas estrategias para mejorar los ingresos de las ventas de esos productos. Por defecto se crea el gráfico en la hoja actual, pero podemos moverlo a otra hoja dentro de nuestro libro de Excel o incluso a otro libro. Ahora, este gráfico dinámico se va a comportar al unísono respecto a la tabla dinámica. A diferencia de los gráficos normales, en los gráficos dinámicos aparecen unas etiquetas sombreadas de color gris que corresponden a los valores que hemos arrastrado a los recuadros. Estas etiquetas nos sirven para filtrar los datos que muestra el gráfico. Son los campos de la tabla dinámica que están siendo representados en el gráfico dinámico. No es posible eliminarlas ya que vienen por defecto integradas. Por lo tanto, cualquier modificación que hagamos en el gráfico se verá modificada también en la tabla dinámica. Si filtramos, por ejemplo, el campo región, por ejemplo, si habilitamos solamente una de ellas, por ejemplo, sur, y luego clic el botón aceptar, podremos ver la modificación automáticamente tanto en el gráfico como en la tabla dinámica. Y si hacemos un cambio en la tabla, por ejemplo, volvemos a seleccionar todas y luego clic al botón aceptar, también se actualiza el gráfico porque están enlazadas tanto la tabla dinámica como el gráfico dinámico. Los gráficos dinámicos ignoran los resultados totales tanto en columnas como filas, por lo tanto no los veremos representados en el gráfico.
Si aplicamos una segmentación, lo veremos aplicado en el gráfico y en la tabla dinámica. El eje Y será el área de columnas y el eje X corresponde al de las filas. Mientras que en el gráfico clásico cada dato se muestra en una columna individual, en un gráfico dinámico se agrupa la serie. Como mencionamos anteriormente, otra diferencia es que no todos los tipos de gráficos que existen los podemos usar para los gráficos dinámicos. Las gráficas XY de dispersión, burbujas o cotizaciones no están habilitadas. Esto se debe al tipo de datos que usamos en las tablas dinámicas, así como la cantidad de información, columnas y filas que representamos en la tabla dinámica. Por lo demás, las configuraciones de los gráficos dinámicos son prácticamente iguales que el resto de gráficos. Los informes de gráficos dinámicos tienen algunos elementos especializados, además de las series, las categorías, los marcadores de datos y los ejes de los gráficos de Excel habituales. Estos son el campo de página, los campos de datos, campo de serie, elementos y campo de categoría. El campo de página es el campo que se utiliza para filtrar datos por elementos específicos. En el ejemplo, el campo de página región muestra los datos de todas las regiones. Para mostrar los datos de una sola región, podemos hacer clic en la flechita de la lista desplegable, luego seleccionar todas y luego elegir una de ellas que deseamos visualizar y luego aceptar. De esta forma se modifica el gráfico. Y si queremos regresar a como estaba antes, simplemente seleccionamos todas y luego clic al botón aceptar. Luego tenemos el campo de datos, que es el campo del origen de datos subyacente que proporciona valores para comparar o medir. En el ejemplo es la suma de ventas. Es un campo de datos que resume las ventas, en este caso de las sucursales por región por cada producto. Según el origen de datos utilizados para el informe, puede cambiar la función de resumen a promedio, contar, producto u otro cálculo. Luego tenemos campo de serie. Es el campo que se asigna a una orientación de serie en un informe de gráfico dinámico. Los elementos del campo proporcionan las series de datos individuales. En el ejemplo, producto es un campo de serie con 4 elementos. Como podemos apreciar, es cocinas, lavadoras, refrigeradoras y televisores. Elementos. Los elementos representan las entradas únicas en el mismo campo y aparecen en las listas desplegables de los campos de página, categoría y serie. En el ejemplo, sucursal 1, 2 y 3 son elementos del campo de categorías sucursales, mientras que cocinas, lavadoras, refrigeradoras y televisores son elementos del campo de serie de producto. Luego tenemos el campo de categoría. Es el campo de los datos de origen que se asigna a una orientación de la categoría en un informe del gráfico dinámico. Un campo de categoría proporciona las categorías individuales cuyos puntos de datos se representan gráficamente y en el ejemplo, sucursales o sucursal es un campo de categoría. Estos son los elementos principales de un gráfico dinámico. Y en la próxima lección seguiremos viendo más temas.